Vamos a hablar con alguien que sabe, que ha hecho un estudio muy, muy interesante de campo, pero no solamente en el país, sino en América Latina, eh, con sondeos, estudios cuantitativos que sustentan, obviamente, toda la información referida a ingresos de legisladores en la región de América Latina. Por eso vamos a conversar con Juan Manuel Toubes, consultor de la consultora Directorio Legislativo. ¿Qué tal? Martín López Latra te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Somos una fundación. Ah, una fundación, perdón. Una fundación, Siempre sí, sí. se me pone el tema de consultor, pero no, de una fundación. Fundación Directorio Legislativo. ¿Cuál es su razón de ser de Directorio Legislativo? ¿Por qué se conforma? ¿A qué apuntan? Bueno, mira, nosotros desde la fundación en lo que trabajamos es en el fortalecimiento institucional. Es una fundación que nace en el año 2000, nace el proyecto Directorio Legislativo, después en el 2008 se vuelve una fundación. Y básicamente lo que hacemos es, con foco en el poder legislativo, trabajar en el fortalecimiento de las herramientas institucionales y de el nivel de transparencia y acceso a la información que hay en los gobiernos de la región. Ah, está bastante bien específicamente Ujú. detallado justamente el tema de los objetivos. ¿Y por qué se les ocurrió este tema de este estudio sobre cuánto tienen de ingreso los legisladores? Nos supone, bueno, es recurrente, lo decía recién, es un tema recurrente de Sí. las dietas, pero ¿con qué finalidad? Porque a veces dice, bueno, vamos a confrontar a la casta política con la sociedad, vamos a sincerar de que un legislador no puede ganar más que un determinado nivel promedio. Contanos un poquito del estudio. Bueno, mira, en realidad el estudio lo hicimos porque veíamos que en la opinión pública a nivel regional es un tema de bastante interés y nos parecía que era una herramienta que podía aportar al debate a nivel local en los distintos países. Lo que hicimos básicamente fue un relevamiento de las páginas web de los congresos. En casi todos los casos, con bastante facilidad, encontrás la información, salvo en los casos de Colombia, Perú y el Senado de Bolivia, que lo tuvimos que pedir. Mm, En el resto de los casos siempre fue accesible. mm, Digamos, y después, para darle comparabilidad, lo que hicimos fue tomar las dietas mensuales en bruto, digamos, sin impuestos y promedio, porque en algunos casos hay distintos ingresos de acuerdo al cargo que ocupa cada diputado. mm, Y después excluimos lo que son los componentes anuales, porque en muchos casos eso sí no estaban bien especificados. Los componentes anuales me refiero a lo que acá en Argentina llamamos aguinaldo, que en otros países se llama gratificación de fin de año o bono mm, navideño. Bueno, eso no lo incluimos porque muchas veces no está claro cómo claro. es el esquema. Mm, Eh, y después, eh, lo que hicimos fue pasar todas las dietas a dólares estadounidenses con el tipo de cambio del 26 de junio, que fue el día que cerramos el informe, mm. utilizando lo que es Google Finance, que bueno, nos parece una herramienta objetiva para medir todo. Ah, está claro. ¿Y qué arrojó como resultado? Estaba mirando que hicieron un top 5, ¿no? De escalas salariales legislativas, Claro, ¿no? sí, sí, digamos, en el top 5, digamos, Sí. quedaron Colombia, México, Uruguay, Brasil y Perú. Argentina, el caso, bueno, es un caso interesante si lo queremos ver, Sí. porque, digamos, lo que es la mediana, digamos, el sueldo que estaría en la mitad de tabla, que es un sueldo ficticio, digamos, teórico, es de 7.190. Lo que tiene de particular Argentina es que los diputados y senadores tienen sueldos distintos, tienen dietas distintas, que solo pasa en México. En el resto de los países antes era más habitual, pero se fue dejando y en general cobran lo mismo tanto diputados como senadores. Mm, Pero la particularidad de Argentina es que con el decreto 344 de Victoria Villarroel, los senadores están habilitados a desacoplarse del sistema, digamos, aumentos que tienen, que está ajustado a los aumentos, a la paritaria de empleados del Poder Legislativo, ¿no? ah, Entonces, lo que tenemos es
de senadores que cobran un sueldo bruto de 799.000 dólares y senadores que cobran un sueldo de 6.600 dólares, que esto tiene que ver con que estos siguen teniendo el sueldo congelado a mayo del año pasado, ya que no aceptaron el último aumento. Los Y senadores. los senadores, los diputados siguen con el sueldo congelado, que están más o menos 4.700, 4.800 dólares. O sea, en términos de pesos, 4.800 dólares, estamos hablando de 6 millones aproximadamente, o casi 6 millones. Y los senadores, unos 7 millones, un poquito más, ¿no? Claro, mira, en bruto sería el de los senadores sin el aumento son 7.800.000 Mm. y 9.500.000 el de los senadores con el aumento y los diputados 5.700.000 aproximadamente. Ah, están en un 60, casi en un 60% de los Claro, senadores. mira, en la conversión, digamos, nosotros tomando la distancia de la mediana, que son estos 7.190, que es, digamos, sería como el sueldo de mitad de tabla, Mm. los senadores quedan, con los que tienen aumento, quedan 808 dólares por abajo, por arriba, Mm. mientras que los diputados están 2.400 dólares por debajo, o sea, es una diferencia, una Mm. dispersión importante que ha quedado. Ujú. Eh, que bueno, en este sentido lo que tiene que ver es en que no se ha definido una nueva metodología para determinar las dietas y Mm. por eso tenemos este nivel de dispersión. Claro, lo que pasa es Ahí, que el criterio ahí suele ser puertas para adentro, por así decirlo, y deben pensar que como son mucho menos los senadores y la guita es más o menos igual en cuanto a presupuesto para Cámara, ¿para qué desperdiciar, no? Ese ha sido un criterio tradicional, me da la impresión. Lo digo mira, por mi cuenta, lo digo. sí, a nivel global, en todas las democracias establecidas del mundo, salvo algunas excepciones muy puntuales de casos como la Cámara de los Lores en Reino Unido, que muchos cargos son hereditarios y esos no reciben contraprestación, los miembros de los parlamentos siempre perciben un ingreso por las tareas que realizan. Esto lo que busca generar es, primero, que cualquiera pueda ser electo sin tener una restricción por Claro. su condición económica, Mm. prevenir casos de corrupción en el sentido de que por no cobrar puedan darse ese tipo de hechos, Mm. y Claro. después darle más profesionalismo al Poder Legislativo, porque si nos fijamos, cada vez las materias sobre las que tienen que regular son más complejas, ¿no? Ujú. Inteligencia artificial, sector financiero, industrias extractivas, digamos, cada vez tiene más complejidad, entonces requiere un saber técnico más sofisticado, sobre todo en los equipos de trabajo. Claro, claro. Pero, pero el trasfondo de esto, si mirás los datos del Latinobarómetro de 2024, Sí. a nivel regional, solo un 24% de los encuestados contestó que tiene algo o mucha confianza en el poder legislativo. En Mm. Argentina fue un 25% los que contestaron eso, Mm. con lo cual esto nos da que la confianza de los congresos de la región está baja. Claro. Eh, entonces, ahí lo que vemos nosotros es que los congresos tienen un espacio para trabajar sobre la confianza de los ciudadanos, sobre fortalecer su legitimidad, y Mm. eso se logra básicamente con mayor transparencia, una mejor rendición de cuentas y generando políticas públicas, que en este caso serían leyes más efectivas. Claro. Entonces, lo que nosotros vemos de la Fundación y sobre lo que trabajamos es que esta información aporte a que se dé ese debate al interior de los parlamentos, ¿no? Claro, De claro. cómo pueden definir tanto diputados como senadores una nueva metodología clara y que sea legítima ante la sociedad, por ejemplo, para actualizar sus dietas. Claro, pero igual yo creo que hay una especie de calle que separa mucho a la sociedad de los legisladores que viene desde hace años con el tema de cuánto cobran ellos y yo. Hay mucha gente que, vos lo sabes mejor que yo, que está en negro, que no cubre la canasta básica y demás. No, obviamente es uno de los temas a tratar. Me parece que es muy positivo, creo que en el Senado se está dando,
de que los senadores pueden renunciar a eventuales aumentos, ¿no? Eso no sé si ayuda en mucho o en poquito, pero deja abierto el margen para aquel que se hace el taura y dice, no, no, yo no acepto estos aumentos, los rechazo, pero que lo pueda hacer personalmente, ¿no? Y que por caja lo pueda hacer. ¿Vos tenés algún dato más de eso, de si los senadores pueden renunciar a los aumentos que le dan? Claro, sí, el decreto 344 que firma Victoria Villarroel hace un par de semanas en su carácter de presidenta del Senado, Mm. les permite a los senadores renunciar al último momento, les permitía renunciar al último momento. Ah, Y muchos lo han hecho. No ah, tengo el número exacto de cuántos de cuántos en total, mm. pero sí porque lo he visto en Twitter y en medio de comunicación, muchos lo hicieron. Ah, perfecto. ¿Tenés algún dato de provincia de Buenos Aires? No, no, de No. provincia. Nosotros hicimos un relevamiento de congresos nacionales. Sería Ujú. interesante, la verdad, que lo decís, sumar uno de legisladores provinciales, a ver ahí cómo es la dispersión, ¿no? Y también un poco entrenar, porque lo que pasa muchas veces, y justo en el Poder Legislativo Nacional es un caso, Mm. vos para que la información esté publicada, en general lo que tenés que tener es buenas políticas de acceso a la información pública y un área desarrollada en ese sentido. Mm. Eh, lo que pasa en el Poder Legislativo Nacional es que ambas cámaras, tanto el Senado como diputados, tienen oficinas de acceso a la información pública, Mm. pero lo que no tienen conformado, según la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, cada poder del Estado tiene que tener una agencia autónoma que realice un control sobre la aplicación de esa política. Ah. Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo está la Agencia de Acceso a la Información Pública, Mm. que hace un muy buen trabajo, que tiene un equipo profesional bien conformado y que trabaja mucho con los ministerios para que los ministerios respondan los pedidos de acceso a la información que les hace la gente. Pero, En el Poder Legislativo, en el año 2018, eh, eh, Gabriela Michetti, que en ese momento estaba a cargo de la presidencia del Senado, mm. y Emilio Mozo, que estaba a cargo de la presidencia de diputados, firmaron una resolución conjunta para crear esa agencia en el marco del Poder Legislativo. Ah. Bueno, desde ese momento hasta hoy, el titular de esa agencia nunca fue designado, Mm. ni tampoco se le asignaron recursos a la agencia para que pueda cumplir este rol, Mm. con lo cual es un rol que está pendiente Mm. y que haría que la información que tenemos disponible sobre el Congreso sea muchísimo mejor. Claro, porque vos lo que querés decirnos, o entiendo así, es que esta agencia actúa en forma autónoma, sin condicionamientos. Es decir, Claro, abre puertas, abre cajones de escritorio sin que nadie le diga nada y lo condicione con alguna sanción disciplinaria o algo así. lo que tiene la agencia es que puede a realizar un apercibimiento al, digamos, al organismo que tiene la información, Mm. en este caso una de las cámaras o en el Ejecutivo, un ministerio, una secretaría, Mm. para que responda y actúa como tercera parte buscando impulsar el cumplimiento de la ley. Claro, claro, perfecto. Y En después... el Poder Ejecutivo se logró un muy buen funcionamiento, Mm. pero en el Poder Legislativo ni siquiera se ha conformado. Claro, eso, bueno, habrá que revisarlo entonces. Te quería preguntar también respecto de esta encuesta que vos citabas, de que un 25% confía en el poder legislativo, si además del tema de las dietas, influye este tema de que muchos que se dicen por ahí de tener un pronunciamiento público determinado, que incluso lo han expresado en campañas, después terminan votando cosas totalmente opuestas. ¿Esto está puesto o se percibe como un factor de una especie de divorcio entre la sociedad y los legisladores? Mira, en este caso, a lo que nos estamos refiriendo puntualmente nosotros es al Congreso como institución. Mm. Obviamente, el Congreso, el Poder Legislativo, lo que tiene la característica es Mm. que muchas veces los actores internos, digamos, los diputados y los senadores, son independientes Mm. y no es como en el Ejecutivo donde
el presidente, si un ministro o un secretario no responde a lo que él quiere, lo puede echar. Mm, En diputados y en senadores las personas son independientes. sí, Entonces, eso hace que tengas, por supuesto, cambios de posición, saltos de una bancada a otra, y ese tipo de cuestiones, pero que muchas veces son legítimas, que el diputado lo está haciendo porque cree que es digamos, la línea de acción correcta que debe tomar para representar a sus votantes. claro. Eso no pasa en todo, ha pasado a lo largo de toda la historia, incluso cuando los índices de confianza en el poder legislativo eran mucho más altos, y es algo propio de la lógica política. Mm, En este caso, lo que pasa es porque ahí en ese caso el problema sería con un diputado o con un grupo de diputados que hicieron esta acción de ir de un bloque a otro no, yo voy o más posicionarse, sencillo, más pero, sencillo. pero institucionalmente, Mm. digamos, es como que es algo superior, digamos, más superestructural. No, está claro, Juan Manuel, pero no, yo me refería, por ejemplo, a algo más sencillo, que era, hubo casos el año pasado y este año de Ujú. bloques que estaban en contra del ajuste en el Estado y terminaron votando a favor de lo que proponía un partido político distinto. Y hubo muchos casos, porque si no, no se explica cómo este gobierno hubiera avanzado con tantas mayorías legislativas para aprobar una. Preguntaba por ese lado. El cambio de los bloques también, incluso a veces ha influido. Pero vos me decís que no influye, o será motivo de debate, o será motivo para alguna otra encuesta, ¿no? Pero sí, sí, tenés razón que está dentro de la lógica política que haya legisladores que entiendan la necesidad de un cambio, ¿no? Bueno, te felicitamos por este estudio y bueno, esperemos que esto sirva para mejor y que este, permita encaminarse hacia futuros sondeos o encuestas, ¿no? ¿En qué otros temas están trabajando en la Fundación, Juan Manuel? Bueno, mira, nosotros acabamos de publicar, la fundación es el nombre de directorio legislativo, justamente porque el directorio legislativo era originalmente una publicación en papel, ¿no? Ah, Una publicación que tenía un perfil de todos los diputados y senadores mm, de Argentina. Esa publicación se mantuvo a lo largo del tiempo, se sigue realizando. Actualmente la realizamos periódicamente en Argentina, Colombia y México, mm, y esta semana presentamos la última edición de México, que ya está disponible en nuestra página web, donde hicimos un relevamiento de todos los datos de los legisladores del Congreso mexicano. Esto tiene que ver tanto con su información personal como profesional, como mm. legislativa, los proyectos que han presentado, las comisiones que integran, su experiencia previa, etcétera, etcétera. Ah, Así perfecto. que también estuvimos trabajando ese tema. ¿Nos mencionás la página o los contactos de la Fundación? Sí, la página es directoriolegislativo.org, ahí Mm. pueden encontrar toda la información. Incluso este estudio que han difundido y que motivó esta nota. Sí, exactamente, está ahí publicado. Perfecto. Juan Manuel Toubes de la Fundación Directorio Legislativo, muchísimas gracias por tu atención. A vos, muchas gracias.